Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a un nuevo video, a un magnífico tutorial, porque probablemente te ha llegado a suceder la siguiente situación, que tienes un dispositivo Android el cual tiene por ejemplo WhatsApp y necesitas transferirlo a un nuevo dispositivo que por ejemplo es un iPhone, o por ejemplo de igual manera si estás en la siguiente situación como es mi caso, donde tengo lo que es un iPhone y mira, recientemente he adquirido lo que es un nuevo dispositivo Android, pero necesito trasladar todos los datos que tengo de mi WhatsApp del dispositivo iOS al dispositivo Android. En esta ocasión hago referencia a un Samsung, pero prácticamente puede ser cualquier modelo de Android. Así es que cómo realizar esto de transferir de un dispositivo a otro, llámese en cualquier situación, viceversa, de iOS a Android, de Android a iOS. ¿Cuál es la mejor alternativa para realizar esto? Te la traigo, claro que sí, enlaces abajo en descripción. Y estoy hablando de Carphone transferencia de WhatsApp, la forma más rápida de transferir, respaldar y restaurar datos de WhatsApp y también WhatsApp Business. Prácticamente ya es elemental con la última actualización, que es compatible con cualquier versión de dispositivos iOS y también con dispositivos Android. Así es que con tan solo un par de clics puedes restaurar, exportar y transferir entre dispositivos de manera totalmente fácil y sencilla. De hecho, aquí te dice los dispositivos que son soportados y también acá también te despliega lo que son el sistema operativo y otras condiciones para el uso. Así es que justamente ahí lo tendríamos y vámonos directamente al tutorial. Vale, justamente ya aquí lo tengo instalado y podemos observar que en efecto, pues mira, aquí por ejemplo lo tengo. Carphone Transfer, que justamente puedes llevar a cabo la transferencia de WhatsApp, WhatsApp Business, WhatsApp, Kit y también Viper. Así es que podemos darle directamente ahí. Muy probablemente esté grabando en partes a dos pantallas para que veamos este procedimiento. Y ahí lo tengo, lo que es un dispositivo iPhone 6S y también un dispositivo Samsung A53. Y bueno, como he dicho, cuál es el dispositivo con el cual tengo el WhatsApp, todos mis datos, todos mis chats. Lo es en la referencia aquí, por ejemplo, mi iPhone, que el cual obviamente tiene todos los datos y este prácticamente está completamente vacío, un dispositivo nuevo, así es que hay que transferir de iPhone a Android, pero como he dicho, ojo a continuación con lo siguiente, porque se puede realizar tanto de viceversa, de Android a un dispositivo iPhone. De esta manera, ya con los últimos soportes, prácticamente se puede realizar de una forma también fiable. Así es que para efectos de este video, de iPhone a Android, y puedo darle directamente clic acá en transferir. De esta manera vamos a estar observando toda la guía completa, pero por ejemplo acá lo tengo, mira, ahí están los dispositivos. Vamos a estar esperando un poco. Nos dice que los datos de WhatsApp en Samsung se van a sobreescribir. Le podemos dar aquí clic en continuar. Aquí nos dice que se van a respaldar los datos de WhatsApp en el dispositivo de origen, es decir, en el iPhone. Así es que todo esto se estará respaldando directamente ahí para después verificar la cuenta, generar los datos restaurados y transferir al dispositivo de destino, que es, sí, en efecto, ese Samsung. Así es que vamos a esperar a que se respalden los datos de WhatsApp en el dispositivo de origen, como lo describe aquí: origen iPhone 6S, destino Samsung SMA53. Así es que vamos a esperar a que finalice este proceso. Una vez que ya terminó de generar lo que es el respaldo, bueno, pasamos a lo siguiente, que es seleccionar el método de verificación. De esta manera hay que escribir el número de teléfono del dispositivo de destino, es decir, del WhatsApp que vamos a estar transfiriendo. Vamos a escribirlo y vamos a dar aquí clic en verificar. Dicho esto, le damos aquí, se ha abierto la verificación de pasos, le damos aquí en continuar. Vamos a esperar un poco a que se genere lo que es una llamada y también lo que es un código que estará llegando. Vamos a estar pendientes a esto. Vamos a darle aquí clic. Y dicho esto, vamos a, ya lo tenemos ahí, anotando lo que es el código de la verificación. Se generan los datos de restauración y de esta manera pues ya comienza a realizar el proceso de generar una restauración para después ahora transferir todo directamente al dispositivo de destino, es decir, a lo que es este dispositivo Samsung. Así es que vamos a esperar un poco a que ahí comience a generar los datos de restauración y luego posteriormente se genere la transferencia. Así es que vamos a esperar un poco. Luego después nos estará desplegando cuáles son los datos que vamos a transferir y prácticamente serán todos, desde imágenes, pegatinas, videos, audios, GIFs animados, y le podemos dar clic acá en continuar y ahora sí
comienza la transferencia de los datos de un dispositivo a otro. Son alrededor de 1097 archivos los cuales se estarán transfiriendo del dispositivo de origen, que es un iPhone 6S, a lo que es un Samsung A53. Así es que, como he dicho, se puede hacer de manera viceversa, es decir, teniendo los datos de WhatsApp en un Android para después transferirlos a un dispositivo de destino, como por ejemplo cualquier iPhone. Así es que nos dice que los datos de WhatsApp, esa parte obviamente estará censurada porque hay números de teléfono, pero se ha transferido del iPhone 6S al Samsung con éxito. Y bueno, seguir los pasos ahí. Para restaurarlo debes iniciar sesión del dispositivo de destino utilizando lo que es el código, el número. De lo contrario no se podrá detectar la copia de seguridad. Así es que es lo que nos está advirtiendo ahí. Ya posteriormente llevaríamos todo esto. Finalmente, cuando nuevamente abrimos lo que es el WhatsApp, establecemos los datos ahí, el número de teléfono, la verificación con el código, nos está encontrando, como tal cual lo describe Icare Phone Transfer, una copia de seguridad que se ha realizado porque ya lo he detectado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Simplemente darle aquí clic en restaurar, para que de este modo, ojo, porque ya en este dispositivo, que es el que antes era de origen, bueno, ya tal cual lo estará ya eliminando ahí todos los datos para transferirlo ahora al dispositivo Android. Y nada, ya finalmente, obviamente esta parte estará censurada porque son chats privados, pero mira, aquí justamente lo tenemos, todos los chats completamente respaldados de una manera completamente eficiente. Y nada, pues obviamente dejarte en claro que esto se puede hacer de manera viceversa. Recordártelo nuevamente, mismo procedimiento de manera fiable de iOS a Android, de Android a iOS. Y también quiero destacarte que no solamente podemos hacer transferencias entre WhatsApp de diversos dispositivos, sino también si tenemos una versión que es por ejemplo la de GB WhatsApp, se puede realizar la transferencia de GB WhatsApp a otro dispositivo que tenga la versión de WhatsApp. Esto prácticamente eficiente entre un Android a un iPhone. Así es que ese mismo procedimiento donde conectamos lo que es un Android a un iPhone, le damos a transferir, realizamos todo el procedimiento que nos da a continuación. Más sin embargo, yo actualmente no tengo el GB WhatsApp, pero si tuviese esta versión de GB WhatsApp, prácticamente sería lo mismo, realizar todo el procedimiento que vimos anteriormente, donde prácticamente estará obteniendo todos los datos de verificación de dispositivo, verificación de la cuenta, generación de los datos restaurados y restablecimiento del dispositivo, para que de esta manera el iPhone ya cuente con en efecto todos los datos del WhatsApp. Así es que también está eficiente este modo, donde si tienes GB WhatsApp puedes realizar esta transferencia. Así es que nada, y mira que por ejemplo también llegamos a tener la siguiente situación donde le damos aquí WhatsApp. Bueno, ya tengo por ejemplo ahí lo que es el iPhone y hay que recordar, bueno, lo tengo ahí por ejemplo, ya le puse otro WhatsApp con otro número. Pero también tenemos estas opciones que es copia de seguridad, realizar una copia de seguridad prácticamente de todos los datos de nuestro dispositivo. De esta manera podemos hacerlo de manera garantizable para que pues en efecto tengamos ahí todo un respaldo de nuestros chats. Así es que esto es de manera fascinante, se puede realizar una copia de seguridad de los datos de WhatsApp de este dispositivo. Y bueno, ya por ejemplo voy a cancelar esta parte porque es realizar una copia ahí, pero podemos ver las copias de seguridad que están guardadas, y eso también, como dicho, es magnífico porque imaginemos que le doy clic acá, le doy aquí en ver, puedo analizar todos los mensajes y estarán ahí obviamente censurados, pero puedo ver todos los mensajes que están ahí, obviamente todos censurados, los tengo acá. Y bueno, puedo observar que por ejemplo tengo algunas imágenes. En el caso de que tuviese ahí algunas imágenes, por ejemplo, los tengo completamente ahí guardados. Y bueno, ya de esta manera pues justamente lo tendría. Así es que pues hasta aquí voy a estar dejando este video, que vale muchísimo la pena restaurarlo a iOS, restaurarlo a Android. Así es que es un programa con multitud de funciones para distintas redes sociales y realizar transferencia entre dispositivos. Ahora sí, hasta aquí me despido. Nos vamos a ver hasta en un futuro video. Icare Phone Transfer, sin duda un programa magnífico. Enlaces en descripción y en el comentario fijado. Master Tutor fuera. Peace out.